Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Arumí. Soy profesor titular de la Universidad de Concepción. Actualmente soy director del Departamento de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola y también soy investigador principal del Centro FONDAPCLEAN. Mi principal línea de trabajo es la hidrología, la gestión de los recursos hídricos. Y por eso es que en este diploma tengo dos clases que voy a ofrecer. La primera clase es sobre disponibilidad de agua en Chile. La segunda va a ser sobre gestión del agua en Chile. Pero partamos con esta clase sobre disponibilidad de agua en Chile. Ok, un segundo para arreglar la pantalla. Y aquí va. Bien, la disponibilidad de agua en Chile. eh, ya vieron esta pantalla. Chile es un país angosto, bastante largo, que se ubica entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Y en este país existen estas macrozonas que nosotros estamos acostumbrados. Tenemos el desierto del Norte Grande, que efectivamente es el desierto más árido del mundo. Después tenemos el Norte Chico, que es bastante árido. Y después tenemos la zona central, que va desde prácticamente el valle del Ligua Petorca, la Concagua, hasta, dependiendo a quién le pregunte, ¿no? Podríamos decir hasta Concepción. Pero esta zona va desde un clima árido a un clima semiárido, húmedo, después una zona muy húmeda y después volvemos a tener una zona árida en Punta Arenas. Entonces, es bastante diversa la disponibilidad de agua en Chile y esto se debe principalmente a la geología del territorio y a las características del clima. Aquí hay características que son bastante marcadas, bastante definidas y que se debe a estos dos elementos, geología y el clima. Entonces vamos a explicar esto. La geología viene de la tectónica de placas. Nosotros tenemos eh, que el planeta Tierra, bueno, es prácticamente una esfera perfecta, muy, muy, muy cercana a una esfera perfecta. Tiene una forma que se llama geoide, pero si lo vemos a escala, es realmente bien cercano a una esfera perfecta, en que nosotros habitamos en la corteza, que es una capa muy, muy delgada, que es donde se está enfriando el magma. El magma es, son zona, restos del proceso de formación del planeta que se ha ido enfriando. Entonces, todo esto es líquido. Tenemos el manto superior, y la zona donde se enfría toda esta estructura forma la corteza terrestre, con una profundidad de 20 a 70 kilómetros, y es la zona donde nosotros vivimos. Es la zona de enfriamiento de todo este proceso. Es como antiguamente cuando tomábamos leche natural, se formaba una nata. Entonces, esto es un proceso de enfriamiento y ahí ocurren cosas a lo largo de toda la historia del planeta. Hemos tenido distintas edades geológicas que van ocurriendo procesos. El proceso que más nos interesa recalcar ahora es la tectónica de placas. Toda esta nata que decía, esta corteza terrestre, por distintas forzantes, incluyendo la gravedad de la Luna y los movimientos de disipación de calor, se ha fracturado. En general, es importante decir que esta zona de aquí, el manto superior, el material está fundido, entonces hay un proceso de disipación de calor desde el centro de la Tierra hacia afuera, porque forma una corteza, como decía antes, y esto genera procesos térmicos en que el calor se va moviendo haciendo estas flechas, haciendo estos movimientos. Entonces van a haber zonas donde hay movimientos que se separan y hay zonas donde hay movimientos que se juntan. Y esto genera tensiones sobre la corteza y genera fractura y genera movimientos movimientos relativos de estos grandes pedazos de material de corteza que están fracturados y que son eh, las placas
las placas continentales, las placas tectónicas. Y estas se mueven con respecto al manto, se mueven con respecto a este manto y van generando todos estos fragmentos que van moviendo. Nosotros en particular nos interesa un tipo de movimiento que es la subducción, en que la placa de Nazca se mete debajo de la placa americana, de la placa continental, y va generando este movimiento, la subducción. Ahora, este material va rozando y va generando tensión. Aquí hay una tensión, este no es un material elástico, es roca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la tensión genera fracturación y en la fractura el mismo material fundido del manto trata de escapar y genera volcanes. Ahora también la acumulación de tensión hace que esta parte de acá se levante, generando la cordillera de la costa inicialmente y después la cordillera de los Andes. Entonces, todo este proceso en que la placa de Nazca in- subducciona, ingresa por debajo de la placa continental, producto de, de este choque que vamos a ver aquí, ahí de ese choque, entonces eso genera la subducción, y esto hace que se levante los continentes. Entonces, hace como más de 100 millones de años, eh, en nuestra zona solo existía la cordillera de la costa, no existía la cordillera de los Andes. La cordillera de la costa está formada por roca más antigua, en general granito y roca de distintos tipos, que se enfriaron lentamente. Entonces, aquí estaba la cordillera de los Andes, perdón, la cordillera de la costa, y aquí había un mar, un océano, pero, y lo que es importante es que el agua corría de esta forma. Hace como, dependiendo del autor, pero más o menos 30 millones de años atrás, 40 millones, para que se hagan una idea, los dinosaurios ya se habían extinguido, se produce un nuevo proceso y se activa más la tectónica y se levanta la cordillera de los Andes. Se levanta toda esta. Y se levanta sobre la cordillera más antigua, que era la cordillera de la costa. ¿Se fijan? Aquí estaba la cordillera de la costa. Entonces, la cordillera de los Andes se levanta en esta zona, producto de este empuje que es la tectónica de placas, la subducción en este caso. Pero como esto es roca, al haber estas presiones ocurren fallas, ocurren fracturas y se pierde estabilidad del material y se produce un gran hundimiento de una parte del terreno que se hunde unos 1000 metros en alguna zona y queda una zona en que se hundió el material y que fue rellenado por erosión de material que viene de la cordillera de los Andes y en algunas partes también de la cordillera de la costa. Y todo ese material es la depresión central o el valle central que le llamamos nosotros. Entonces nos encontramos que el territorio chileno, acá en Concepción, en Chillán, en Santiago, está formado por lo que nosotros más llamamos el Valle Central, en realidad es un relleno de material que cubre estos hundimientos que se produjeron, y hay una pendiente en general que va de la cordillera de los Andes hacia el océano, pero resulta que la cordillera de la costa era más antigua, entonces aquí está la cordillera de la costa y aquí está el material que formó estos valles, estas depresiones. Entonces los ríos se encontraron que tenían que cruzar la cordillera de la costa y cruzaban la cordillera de la costa por donde existía una falla geológica que permitía que el río cruzara. Entonces, muchos de nuestros ríos de la zona central de Chile tienen esta estructura en que vienen varios ríos que se juntan y un río principal cruza la cordillera de la costa.
En este caso de esta figura que estoy mostrando ahora, corresponde a la red de drenaje del río Itata. Y aquí viene el río Ñuble. Se fijan, el río Ñuble cae. Aquí viene el Changanar, el Chillán, el Larqui, el Diguillín. Y todos estos ríos van juntándose y el río Itata es el río que logra cruzar la cordillera de la costa a través del Valle del Itata. Y así sucesivamente vamos a tener el Valle del Biobío, el Valle del Itata, siguiendo hacia el norte vamos a tener el Maule. Justo antes de cruzar la cordillera a la altura de Talca se junta el río Claro y, y ahí cruza, a la altura de Talca, el Maule cruza la cordillera de la costa, recibe el Loncomilla también. Más arriba está el Mataquito, donde se juntan el Teno y el Lontué, que forman el Mataquito. Más al norte tenemos Rapel, donde se juntan el Cachapoal y el Tinguiririca. Después tenemos el Maipo, que a partir de Melipilla cruza la cordillera de la costa. El Aconcagua es distinto. El Aconcagua corresponde a un río, a un valle transversal. Los valles centrales parte de Santiago hacia el sur. Entonces ya el Aconcagua es distinto. Y aquí hay una vista del Limarí. Me gusta porque aquí se nota muy bien cómo los ríos tienen que cruzar la cordillera de la costa en este cruce que es bastante estrecho. Por lo tanto, aquí esta es una zona donde se acumula agua, porque se tiene que acumular energía para poder cruzar este lugar estrecho que no todo el agua que viene en la cuenca puede cruzar. Entonces, ¿qué es lo que necesita energía para cruzar? Y en términos hidráulicos, la energía se refiere a altura de agua. Entonces, aquí empieza a subir y a aflorar el agua subterránea y forma una zona de vera. Entonces, en general, toda esta zona donde se empiezan a juntar los ríos es zonas donde hay afloramientos de agua subterránea, hay vegas y humedales, porque todo el agua se acumula, es como un colador, ¿se fijan? Y eso es bien característico de los ríos chilenos. Ahora, todos nuestros ríos están básicamente son una expresión del ciclo hidrológico. Y el ciclo hidrológico es un sistema en el cual se produce una condensación de agua en el mar, posteriormente perdón, primero evapora el agua desde el mar, se condensa en la atmósfera, perdón, me equivoqué antes. Al condensar se forma nube, la nube se mueve, precipita y el agua vuelve hacia el océano, de arriba hacia abajo. Lo que quizás no es tan evidente y no enseñan mucho en el colegio es que el ciclo hidrológico básicamente es un sistema termodinámico. Lo que ocurre es que todo parte por el sol, por el clima, el sol. El sol genera nuestro clima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sol envía radiación y la mayor parte de la radiación, más del 50% de la radiación, queda en la superficie terrestre. Aproximadamente un cuarto de la radiación queda en la atmósfera y el otro cuarto se refleja hacia afuera del planeta. Entonces, resulta que la superficie terrestre recibe mucha energía y la atmósfera recibe menos energía, entonces tenemos un desbalance energético. Aquí tenemos mucha energía y la naturaleza buscó un mecanismo para transportar energía desde la superficie hasta la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Evapora, ocurre la evaporación. Desde la superficie se evapora el agua y para eso toma energía de acá, toma calor de la superficie, el vapor de agua sube, al subir se encuentra con capas de aire más frías, porque recuerden que estamos transportando calor desde la superficie hasta la atmósfera. Entonces, al encontrarse aire más frío, se produce una condensación, genera las nubes, y las nubes son transportadas por los vientos, y las nubes en el fondo de agua líquida, que se siguen enfriando, las gotitas de agua se hacen más grandes y genera la precipitación. Entonces, aquí hay un transporte termodinámico. Entonces, la precipitación llega a la parte alta de los continentes y está en la parte alta. Entonces, tiene que, básicamente, la energía potencial, que es la energía que tiene acá, se va transformando en energía cinética
y empieza el agua a moverse hacia abajo hasta llegar de nuevo al océano. Entonces, esto es espectacular. Como podemos ver, el ciclo hidrológico es una combinación de procesos de termodinámica, de tomar calor de la superficie, liberar el calor en la atmósfera y después procesos energéticos de balance de energía, en que de la parte alta el agua se tiene que mover hacia abajo tomando energía. Pero aparte de este proceso natural, hoy en día hay un efecto antrópico. El ser humano está afectando el ciclo hidrológico mediante acciones como la agricultura, las ciudades, el tratamiento de agua, el bombeo de agua subterránea, etcétera. Entonces, la nueva visión del ciclo hidrológico incorpora el efecto antrópico acá. Y además aquí podemos ver claramente el movimiento de aguas subterráneas que también van a ir moviéndose hacia el océano. Entonces hay distintas componentes. Vamos a tener nieve, vamos a tener glaciares, hay lagos, hay ríos, humedales, hay embalses, hay acuíferos, sistemas de agua subterránea. Y todo esto son componentes de un gran sistema hidrológico en que tenemos procesos de almacenamiento de agua y transporte. Y estos se llaman los procesos hidrológicos, que son lo que determinan la disponibilidad de agua. Entonces, recién hablé del viento. El viento es otro mecanismo de transporte de energía y se debe principalmente a que tenemos unas zonas frías, que son los polos, el polo norte, el polo sur, y una zona cálida, que son los trópicos. ¿Por qué existe eso? Porque los rayos solares pegan directamente en la zona tropical y pegan tangencialmente en las zonas polares. Entonces, los trópicos, la zona ecuatorial, la tropical, reciben mucho más calor y las zonas polares reciben menos calor. Entonces, nuevamente tenemos otro efecto de desbalance. Y para eso tiene que haber un transporte de calor desde el trópico hasta los polos, y ese transporte genera el viento. Y el viento entonces se va a combinar con otro elemento que es espectacular, que es el hecho que la Tierra rota en torno a su eje y se traslada en torno al Sol. Entonces hay dos movimientos de rotación, la rotación terrestre y el traslado de la terrestre. Y ahí hay una multiplicación de velocidades angulares de rotación que genera una aceleración virtual. Es súper volado lo que estoy diciendo. Algunos de ustedes a lo mejor lo conocen bastante bien, otros se van a asombrar, pero esa la aceleración virtual se llama aceleración de Colliori y hace que en el hemisferio sur todos los fluidos que se mueven se desplacen hacia la izquierda de su movimiento y en el hemisferio norte todos los fluidos que se mueven se desplacen hacia la derecha, el efecto Colliori. Y eso hace entonces que en nuestra zona central de Chile los vientos vengan desde el oeste hacia el este, en este movimiento. Entonces nosotros vamos a tener estas masas de aire que vienen en esta dirección, acá tenemos masas de aire que vienen en esta dirección. Y por esa razón los huracanes que nacen en el Atlántico pegan acá en Florida, en esta zona, y nosotros recibimos los sistemas frontales que vienen en esta dirección. Y aquí esto es importante, hay otros sistemas que vienen en esta dirección. A nosotros los chilenos nos interesan este sistema que vienen acá, que somos los vientos del Atlántico, y estos sistemas que son los sistemas frontales del Pacífico. Esos son los que generan nuestras lluvias. Entonces, como les decía antes, los meses de nuestro verano, diciembre, bueno, algunas veces noviembre, pero noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, vamos a tener vientos que vienen de acá del Atlántico, chocan con una gran barrera orográfica que se llama la Cordillera de los Andes, que viene desde acá, toda esta zona. Recordemos que la Cordillera de los Andes se produjo por la subducción, por el levantamiento de la placa. Entonces, una gran barrera orográfica que hace que los vientos choquen y los vientos se van a mover en esta dirección, generando lluvias en esta zona durante los meses de nuestro verano, y es lo que nosotros le llamamos el invierno boliviano, o se debería llamar el invierno altiplánico. Ahora, en esta zona llueve, pero después el viento queda tibio y va bajando y después cruza acá, generando lo que nosotros llamamos el puelche. En los meses de verano,
hay aquí un centro de alta presión que se llama el anticiclón del Pacífico, que en los meses de verano se hace más intenso, baja hacia el sur y bloquea el paso de los sistemas frontales que vienen del Pacífico. Por lo tanto, en el verano, la única lluvia que recibe, o la mayor cantidad de lluvia, o la lluvia más importante que recibe nuestro país, son los sistemas altiplánicos, que vienen de la lluvia del Atlántico. Y después nuestro invierno, este anticiclón se desplaza hacia el norte y deja ingresar nuestros sistemas frontales que generan nuestra lluvia de la zona central de Chile. Entonces tenemos estos dos grandes aportes de humedad. Los sistemas frontales que vienen desde el Atlántico, el invierno altiplánico, que genera lluvia en el norte de Chile, y los sistemas frontales que vienen desde el Pacífico, que generan lluvia en todo el resto del territorio, desde Punta Arenas, Puerto William, hasta Copiapó, más o menos. Copiapó está más o menos en el límite. Copiapó de repente recibe lluvia del invierno boliviano y de repente recibe lluvia de, de los sistemas frontales del Pacífico. Es más o menos ese el límite. Entonces, se fijan que aquí tenemos esta gran barrera orográfica que es la cordillera de los Andes. Entonces, cuando viene la humedad del Pacífico, por ejemplo, en nuestra zona, eh, se encuentra con esta barrera orográfica que obliga al aire a subir. En la medida que yo subo, el aire está más frío, por lo tanto, se produce más lluvia porque hay una mayor cantidad de condensación. Las gotitas de agua se hacen grandes. Si algunos de ustedes vieron la película Los Bichos, van a imaginarse cómo las gotitas se pegan. Es un efecto que se llama coalescencia. Entonces, cuando ya esto se enfría, se generan nubes, nieves, perdón, nubes más grandes y esto va a generar nieve. Y por eso que la cordillera de los Andes tiende a acumularse nieve, pero tiende a llover más. Entonces, nuestra gran reserva de agua, grandes torres de agua donde se concentra la mayor cantidad de agua y lluvia es en la cordillera de los Andes. Entonces, se fijan que yo les decía que Copiapó es como la barrera, porque nosotros entonces en Chile vamos a tener el norte grande, que está controlado por estas lluvias que vienen del invierno altiplánico, y que la verdad las lluvias se concentran en la cordillera de los Andes. Nuevamente estamos hablando de esta barrera, ¿no? Entonces, aquí tenemos todo el altiplano donde la lluvia se concentra en esta parte, pero toda la parte costera y Iquique ahí no alcanza a caer lluvia. Y por eso es la razón, porque la lluvia no es capaz de cruzar la cordillera, el altiplano. Entonces esta zona es seca. Y por esa razón, Iquique es la ciudad más seca del mundo, ¿no? Iquique tiene el récord de 20 años sin lluvia. Es impresionante. Entonces toda esta zona es lo que llamamos hiperárida. Llueve prácticamente nada. La disponibilidad de agua viene por la precipitación que cae en en el altiplano y ya algo de humedad que podría haber en la costa, 1 milímetro al año en el caso de Iquique. Después tenemos una zona donde alcanzan a llegar los sistemas de lluvia desde el Pacífico. La lluvia desde el Pacífico viene, pega desde el sur y avanza hacia el norte, por eso que primero llueve en Puerto Montt, al otro día llueve en Chillán y al otro día llueve en Santiago. Viene este movimiento. Y cuando el sistema frontal viene con mayor potencia, sube el agua a Coquimbo y va a llegar incluso hasta Copiapó. Entonces, esta es la zona de transición. Entonces, todo esto es la zona donde llegan algunos sistemas frontales, lo que se llama el norte chico. Después tenemos la zona donde llegan algunos más sistemas frontales, que es la zona centro. Después tenemos la macrozona sur, que ya llegan más sistemas frontales. Aquí pegan más los sistemas frontales, pero aquí pegan de nuevo menos. Y ya es así que Punta Arenas es bastante árido.
Entonces, estos son los detalles de nuestro país. ¿Se fijan? Aquí tenemos la zona norte, norte grande, la zona hiperárida. Tenemos la depresión central, que allá se llama la Pampa Tamaruga, Iquique y algunas ciudades como Pica, que están ahí porque son ciudades donde existen manantiales o vertientes que el habitante del desierto, en el caso de Pica, o los changos que iban navegando por la costa, encontraron lugares donde habían fuentes de agua. Pues en la mayoría de las ciudades del norte grandes están asociados a manantiales. El oasis de Pica significa que ahí hay manantiales. Y eso es agua que viene desde arriba, desde el altiplano, cruzando en forma muy lenta. Y por ejemplo, los manantiales de Iquique, el agua tiene más de 8.000 años de antigüedad. O sea, es un recurso extremadamente limitado. Y donde hay agua y vida. Aquí hay un manantial, este por ejemplo es la quebrada de Camar, y esto aquí empieza a aflorar agua, y aquí empieza a haber vegetación, porque aquí hay una roca que impide que el agua subterránea se mueva por debajo y obliga a que el agua tiene que tomar altura, carga hidráulica, energía. Entonces el agua se levanta y aflora por acá. Eso se llama control geológico. Bueno, en la zona centro-norte es árida. Ahí tenemos los valles centrales, por ejemplo, el Valle de Copiapó, que ya lo he mencionado varias veces. Aquí se desarrolla la agricultura en los valles centrales. Eh, Hay una lluvia que viene desde el Pacífico, lo que alcanza a llegar, entonces no llueve mucho en realidad, pero sí se acumula nieve y la nieve es importante. Aquí se alcanza a acumular más nieve porque la cordillera es bastante alta. Se generan los valles transversales. A partir del río Maipo tenemos el primer valle de la zona central de lo que llamamos el Valle Central. Entonces Santiago controla, desde Santiago hasta Puerto Montt se desarrolla lo que nosotros llamamos Valle Central, que son estas depresiones que fueron rellenadas por sedimentos de, principalmente provenientes de la cordillera de los Andes, arrastrados por los ríos. Y se produce esto que ya mencionaba antes, que los ríos se concentran en un punto, en este caso el Mapocho, se junta con el Maipo y con el Pangue después, justo antes de Melipilla. Y ahí cruza el Valle del Maipo, y ahí tenemos la depresión intermedia. Y son nuestros ríos. Estas son imágenes del río Chillán. A partir de Puerto Montt se generó una cosa que también ocurrió, este hundimiento del territorio, pero se hundió bajo el mar. Y por eso que nuestra zona tiene estos fiordos y tiene toda esta isla, que son aquellas zonas que quedaron sobre el nivel del mar, dentro del hundimiento del terreno, y todo lo que quedó bajo el nivel del mar forma los canales. Entonces, esta es una zona que tiene mucha más lluvia, hay más, ahí pegan permanentemente los sistemas frontales, porque el anticiclón del Pacífico ya tiene menos, eh, controla menos los ingresos de los sistemas frontales a esta altura. Entonces, son zonas donde hay mayor precipitación. Entonces, ahora el tema está que la población chilena se concentra aquí en la zona centro, desde más o menos mm, Coquimbo, La Serena, hasta Puerto Montt. Aquí debe estar más del casi el 90% de la población del país. Y ahí hay problemas de presión por el agua, porque hay demanda por el uso del agua, aquí está la zona agrícola, y resulta que producto de este mecanismo climático que nosotros tenemos, por la acción del anticiclón del Pacífico, las precipitaciones se concentran en los meses de invierno. En Chillán, el 85% de la lluvia cae entre los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. O sea, más o menos entre el 1 de mayo y el 15 de septiembre está el 85% de la lluvia, y después, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo,
abril son meses secos. Y tenemos esto, meses con mucha agua, invierno, primavera y verano. Y aquí es donde tenemos los problemas, verano. Aquí es donde tenemos que, vamos a tener presiones por el agua, tenemos que satisfacer las demandas de agua potable, demandas de riego, demandas por turismo, distintos tipos de demandas, y hemos organizado la gestión del agua en torno a ese problema. Eso va a ser el otro capítulo que vamos a hablar después, sobre gestión del agua. Entonces, el gran problema es que tenemos más agua en invierno, pero que la necesitamos en verano. Entonces, por eso es que vienen algunos, ponen cara de expertos y dicen, pero si en promedio en Chile tenemos agua, claro. En Chillán demandamos la demanda es de 1000 milímetros de evapotranspiración y cae en 1000 milímetros. Entonces, en un mundo ideal sería perfecto, pero resulta que 850 milímetros caen en verano y 850 milímetros son demandados por evaporación, perdón, recién lo dije mal, 850 milímetros de lluvia caen en invierno y en verano la demanda de los 850 se produce cuando no hay lluvia. Entonces tenemos, si bien es cierto, puede parecer que estamos parejitos en Chillán, la disponibilidad se concentra en los meses de invierno y la demanda se concentra en los meses de verano. Entonces, el problema es ese, ¿cómo mantenemos el agua que tenemos en excedente en invierno para usarla en verano? Y para eso necesitamos almacenamiento y, y después transporte de agua. Por eso está el ciclo hidrológico y los procesos hidrológicos. Entonces, los procesos hidrológicos son los sistemas naturales de la cuenca que generan almacenamiento de agua y permiten que esta agua se vaya moviendo a través de estos elementos de la cuenca para que dispongamos de agua durante los meses de verano. ¿Y cuáles son estos sistemas de almacenamiento? En importancia vamos a tener la acumulación de nieve y la existencia de glaciares en la cordillera de los Andes, la Blanca Cordillera. Una gran cantidad de agua que no vemos, que es el agua subterránea. Y aquí hay todo un tema. En nuestra gran reserva son las aguas subterráneas, que las tenemos en todos estos rellenos que se produjeron del Valle Central, que mencioné. Y después la existencia de lagos y embalses, que es principalmente los lagos en la zona sur y algunos embalses en la zona central, como el embalse Colbún, o lagos como el Laja, el Villarrica, etc. Entonces vamos viendo un poco estos sistemas de almacenamiento, los glaciares. Los glaciares son masas de hielo que cubren algunos sectores. En algunas partes son más importantes. Por ejemplo, el glaciar más importante en la zona central de Chile es el glaciar de la Universidad, que le entrega agua a los ríos Cachapoal y Tinguiririca. En la cuenca del Itata tenemos un par de glaciares muy pequeños que no aportan mucho, pero que tienen esta fotografía bonita que se corresponde al glaciar del Volcán Chillán. En la cuenca del Biobío tenemos el glaciar de la Sierra de Yúa, el Cayaqui y otros glaciares. Pero en general, en Soyipulli, por ejemplo, en Villarrica, en La Serena, en el Valle del Elqui, también tenemos algunos glaciares, pero el aporte de los glaciares no es tan relevante, excepto quizás el glaciar Universidad. Es más importante el aporte nival. Tenemos el aporte nival del manto nival que va a generar derretimiento, y ahí juega un rol muy importante la altura de la cordillera de los Andes. Cuando nosotros estamos en el Maipo, en el Aconcagua, en Copiapó, la cordillera de los Andes alcanza, sobrepasa en algunos casos los 6000 metros, estoy hablando del Ojo de Salado en Copiapó, la Aconcagua en la cuenca del, bueno, la Aconcagua está en Argentina en realidad, pero la cuenca del río Aconcagua está al ladito de la Aconcagua, entonces la cordillera de los Andes ahí sobrepasa los 6000 metros, muchas de nuestras montañas llegan a los 5000 metros, pero a partir de Tinguiririca empieza a bajar la cordillera de los Andes. Ya empieza a bajar, en la cuenca del Maule pues, llegamos en algunas partes a 4000 metros, pero después ya a la altura del volcán Chillán estamos en 3000 metros. Y de ahí baja más la cordillera de los Andes. Entonces,
resulta que el deshielo en la cuenca del Maipo dura mucho tiempo, dura hasta marzo, abril, porque la cordillera es más alta, por lo tanto se almacena mucha más nieve. Pero en la cuenca del Biobío y en la cuenca del Itata, por ejemplo, en el caso del Itata, el río Ñuble es el que recibe más de hielo, y este de hielo llega hasta diciembre. En diciembre se acaba el deshielo. Y en el caso del Laja, por ejemplo, prácticamente se acaba el deshielo en noviembre. Y eso es porque las cuencas son más bajas. Entonces también hay un mecanismo importante en la altitud de las cuencas. Entonces, otro sistema que empieza a tener relevancia es la acumulación de agua subterránea y su natural liberación. Entonces, el agua subterránea se acumula en el invierno, cuando, por ejemplo, en este caso de aquí se muestra la infiltración de nieve, y después en el verano mantiene los caudales mínimos de los ríos. Entonces vamos a tener sistemas que almacenan gran cantidad de agua subterránea en la cordillera de los Andes, esto es los acuíferos de montaña. Después los sistemas, los grandes rellenos, el principal acuífero que nosotros tenemos son los rellenos de la depresión central. ¿Se acuerdan que yo le hablaba que habían habido hundimientos de hasta 1000 metros de profundidad? Aquí bajo mis pies en Chillán tenemos zonas donde hay relleno de hasta 1500 metros de profundidad. No lo tenemos muy claro porque no tenemos suficiente exploración geofísica. En general, los pozos en el Valle Central llegan a 200, 300 metros de profundidad, lo más profundo. Y eso es todo lo que usamos del acuífero. Tenemos disponibilidad de agua más abajo, pero es más difícil llegar a ella, y ahí hay un tema importante que es la recarga del agua subterránea y la sustentabilidad del agua subterránea. Entonces, la otra cosa que podemos hacer es usar los lagos. Tenemos lagos importantes, más importantes de la zona central, son la laguna del Maule y el lago Laja. Esta foto de acá es el lago Laja, que son manejados por el ser humano. Tanto la laguna del Maule como el Laja han sido intervenidos para el manejo hidroeléctrico y de riego. Tienen sistemas, se le construyeron sistemas de túneles que sacan agua. También en el caso del lago Chapo, perdón, cerca de Puerto Montt. Entonces tenemos algunos lagos con un manejo del ser humano. Después hacia el sur hay lagos grandes, Villarrica, El Ranco, que no tienen un manejo del ser humano, digamos, en gran escala. Pero en la zona central nos encontramos que nos faltaban lagos, entonces se construyeron embalses como Colbún, como el Ranco, que nos permite tener algún grado de gestión sobre el agua. En el caso de Reduzco, por ejemplo, es espectacular, porque el año 2022 el manejo del lago Ranco permitió asegurar el agua potable de el Gran Concepción. Y eso fue gracias a la Junta de Vigilancia del Río Biobío. Y lo vamos a hablar después en el capítulo de gestión del agua. Pero eso fue una cosa espectacular que no se supo por una buena gestión del agua. Entonces, resulta que tenemos estos sistemas de almacenamiento, la nieve, el agua subterránea, los lagos, que van a entregar agua a los ríos y van a generar eh, una entrega eh, en que se desplaza en el tiempo la entrega del agua, y eso permite que exista agua en los ríos en los meses de verano. Entonces, miren, aquí está en este diagrama que está aquí abajo, representa los grandes sistemas de almacenamiento. Está la nieve, está la agua subterránea, el suelo, que es una interfase, proceso de movimiento de agua. Entonces, primero está la nieve, y la nieve entrega agua a través del deshielo. Aquí tenemos la fase de hielo. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, nuestros ríos tienen deshielo, y ahí tenemos esta componente. La parte celeste más claro es el deshielo que viene por el Ñuble. Eh, el azul un poco más oscuro es el agua del río Itata, que no tiene deshielo.
¿Se fijan? Entonces aquí Ñuble está aportando de hielo a la Itata. La componente pluvial es la lluvia que no logra infiltrar y se genera en crecida, en escorrentía inmediata, que satura los suelos, alguna de las que llega a infiltrar, y genera el aumento de caudal durante los meses de invierno. Este es lo que llamamos régimen pluvial. Entonces tenemos la lluvia que no infiltra o aquella que infiltra, pero que queda en la primera parte del suelo y que escurre poco tiempo después, genera el régimen pluvial. El derretimiento de las nieves genera el deshielo, y después aquella agua que logró infiltrar, pero que se almacena en el sistema de agua subterránea, genera el flujo base que nos da este caudal que está aquí, que es el caudal mínimo de los ríos. Esos son los mecanismos que generan la disponibilidad de agua, porque es cuenca inmunda. Entonces, ahora yo le hablaba de grandes sistemas que en promedio funcionan así, pero nos encontramos con una situación que se escapó del promedio, que fue la mega sequía, que dependiendo a quién le pregunten y dónde pregunten, vamos a dar fecha. En el caso de Chillán, la mega sequía partió el 2008 y podemos decir que llegó al 2022. En Coquimbo partió el 2010 y todavía está. Ahí no se ha acabado. Santiago dicen que desde el 2010 al 2022, entonces, bueno, depende del año que dejó de llover un poco, que la precipitación bajó. Pero igual son hartos años, son casi 15 años sin lluvia. Y aquí ocurrieron presiones más o menos importantes. Aquí está una foto del lago Laja, en que el lago Laja, por un mal manejo, se secó. Y cuando digo que se secó, es que llegó a un 3% del volumen total. Entonces, la mega sequía generó un periodo atroz. Aquí hay una foto del río Longaví que viene por acá. Por acá viene el río Bullileo. Este es un sector muy lindo que hay en el camino hacia arriba del Longaví. Y esto corresponde a una foto que yo tomé el 25 de abril del 2023, en el momento en que el río Longaví estaba registrando el caudal mínimo registrado en todo el periodo en que han habido mediciones. O sea, por lo menos el caudal mínimo en los últimos 70 años. 25 de abril del 2023. 26 de junio, 2 meses después. El máximo caudal registrado en toda la historia del río Longaví. En 2 meses, miren la diferencia. ¿Qué es lo que pasó? Nos pegó un río atmosférico. Una tormenta, que entró a nuestro territorio y generó un tremendo cambio. Entonces, decimos que se acabó la mega sequía porque el año 2023 fue lluvioso. Pero ojo, el año 2023 hubo dos grandes lluvias, 26 de junio y el 24 de agosto, que generaron una inundación impresionante. El lago Laja pasó de tener 800.000 millones, 800 millones de metros cúbicos, perdón, a 2.200 millones de metros cúbicos con esas dos lluvias. Entonces, aquí hay un tema relevante y súper importante, que nosotros, la mega sequía, decimos que se terminó en la zona centro-sur, porque hubo 2, 3 lluvias más grandes. Entonces, la verdad es que es impresionante eso, porque no es que hayan habido muchos días lluviosos, sino que hubo gran cantidad de lluvia que permitió que ocurrieran cosas interesantes. Aumentó la infiltración porque hubo muchas zonas humedecidas, por lo tanto la recarga de agua subterránea aumentó. Se acumuló mucha nieve en la primavera, pero estas lluvias fueron cálidas, entonces aquí no hubo nieve, entonces eso nos tenía preocupado. Yo de hecho en agosto estaba muy preocupado, pero después tuvimos una primavera lluviosa y fría, entonces se acumuló nieve. 2024 fue un muy buen año en torno a la nieve. Entonces, eso nos refleja la vulnerabilidad de nuestro territorio en términos de disponibilidad de agua, porque el 2023 fueron dos lluvias y una primavera un tanto húmeda y fría, cosas totalmente normales.
y eso fue un buen año. Entonces, esto nos lleva al cambio climático. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Están ocurriendo cosas. La mega sequía no es atribuible al cambio climático en su totalidad. Hay una componente de la mega sequía, aproximadamente un 25%, 30% del causal de la mega sequía puede ser cambio climático. El resto es variabilidad climática, son eventos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia climática. Pero sí, lo que fue preocupante es el problema de la nieve, porque yo le he mencionado que la nieve es un tremendo, un importante sistema de almacenamiento, y resulta que en esta lluvia de acá no hubo nieve. Lo que nos salvó fue las lluvias de primavera, que fueron frías, cosa muy poco usual. Tuvimos suerte. Entonces, no podemos seguir tentando la suerte. Y ahí hay un tema importante para considerar la disponibilidad de agua. Y sobre todo porque esta figura fue gentileza de René Garrón. Vamos viendo que en nuestras proyecciones claramente establece que vamos a tener periodos de sequía a lo largo de los futuros años, asociados al efecto del cambio climático, con una disminución de precipitaciones. Entonces vamos a tener que lidiar con situaciones más complejas. Y la variabilidad climática ha existido siempre, cosa que no acordemos la historia de la Biblia. La historia de la Biblia habla de variabilidad climática. Habla de un periodo de 7 años de vacas gordas, abundancia por lluvia, seguido de 7 años de vacas flacas, que es hambruna por falta de lluvia. Entonces, en la antigüedad ya existía, en el Nilo se hablaba de los codos de la vida y de los codos de la muerte. Cuando el Nilo superaba cierta altura, había abundancia, habían grandes y buenas cosechas. Cuando el río Nilo bajaba a cierta altura porque llovía menos, había hambruna. Entonces, el concepto de la variabilidad climática lo tenemos. Nuestra historia viene en la historia de la Biblia, como les digo. La diferencia está en que ahora tenemos esta componente de cambio climático. Y el cambio climático nos va a afectar con la nieve, porque resulta que a un aumento de temperatura nos va a significar perder nieve, y eso va a ser perder almacenamiento. Esto es gentileza de Roberto Pizarro, un amigo que me pasó esta foto. Ahora, nosotros, todo esto nos lleva a más presión por el manejo del agua. Y volviendo a la mega sequía es el peor periodo de sequía que hemos tenido en la historia de Chile registrada. Sin embargo, el daño no fue tan grande, o sea, una sequía podría haber sido espantosa, pero no tuvimos tanto daño en la sequía porque la tecnología nos permitió usar la agua subterránea. Entonces, las aguas subterráneas salvaron a Chile frente a la mega sequía, pero eso no fue gratis, porque esto significó un descenso del agua subterránea. Este es un artículo de Taucaure que habla sobre el efecto de la mega sequía. Y los pozos se bajaron, se secaron. Hay un descenso de niveles, hay deterioro de la calidad del agua subterránea, reducción de los aportes de agua subterránea. Y lo que ocurre es que cada día estamos teniendo más crisis en torno al agua subterránea, en el sentido que como nos basamos y nos salvamos de la mega sequía gracias al aumento, por ejemplo, hoy en día el agua subterránea responde el 75% del abastecimiento de agua potable de las grandes ciudades de Chile es por agua subterránea. Se salva Concepción, que recibe agua del Biobío, porque está al lado del Biobío, y Santiago, que saca agua del Maipo, pero el resto es agua subterránea. Entonces, el agua subterránea se ha transformado en una limitante, y lo que ocurrió es lo siguiente. En la década de los 80 teníamos lluvia. La década de los 80 se caracteriza por ser una década lluviosa. Así como tuvimos la mega sequía, tuvimos un periodo de mayor lluvia. Entonces, las décadas de los 80 es un periodo de alta precipitación. El periodo entre 2010 y 2022 es un periodo de baja precipitación, ¿se fijan? En promedio, estamos bien. Un periodo con alta lluvia,
en que no había mucho uso de agua subterránea, entonces teníamos afloramiento que alimentaba los ríos. Pero ¿qué es lo que ocurre en los 80? Empieza la transformación de la agricultura chilena. Esto lo voy a volver a hablar en el capítulo de gestión del agua. Y empezamos a usar una agricultura, empezamos a tener, perdón, productos frutales, por ejemplo. La revolución de la agricultura de exportación. Tenemos más ciudades. La gente nos acostumbramos a un mejor estándar de vida. Entonces, ¿cómo mantenemos esto? Con pozos. Entonces empezamos a construir pozos, justo en el momento que llueve menos, entonces hay menos recarga. Y viene la mega sequía, y ya nos acostumbramos a hacer pozos, y tenemos menos, cada vez menos recarga. Entonces, el que, el que sufre las consecuencias no es el abastecimiento de agua para las ciudades, porque la garantizamos por los pozos, sino que el caudal que aflora hacia los ríos. Y por eso es que se secó la laguna Culeo. Porque sencillamente nos preocupamos de extraer agua del sistema para mantener las demandas de agua potable, las demandas de riego, pero nadie había considerado el caudal para mantener la laguna Culeo. Entonces, aquí vamos teniendo un ejemplo claro de cómo la falta de precipitación afectó un ecosistema. Y esto en general ocurrió en todos los ríos chilenos. Y aquí la víctima, no voy a decir la víctima, pero donde se refleja el problema, donde se reflejó el gran problema de la explotación de agua subterránea, que hubo que hacerlo. Yo no digo que haya estado mal. Teníamos que hacerlo porque fue la única forma de mantener el estándar de vida y el crecimiento económico de Chile. Eso fue a costa de los ecosistemas dependientes de agua subterránea, los EDA, que son todos estos ecosistemas como humedales, lagunas, que dependen de afloramientos naturales de agua subterránea, que cuando se produce la década húmeda, todo funciona súper bien, pero cuando viene la mega sequía, reciben menos agua, por lo tanto, como son dependientes de agua subterránea, se empiezan a secar. Entonces, el secamiento de la laguna Culeo es un ejemplo del efecto que tuvo la mega sequía sobre los ecosistemas dependientes de agua subterránea. Y ahí empiezan los conflictos. Por ejemplo, esta comunidad, la comunidad de los habitantes de la quebrada Camar, representado aquí por Yasmín, tiene un conflicto porque se encontraron que se les secaba sus bosques de algarrobo y eso le generó un conflicto con la minera, ahí es donde tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto, pero eso está ocurriendo. Entonces, en general, y para resumir esta clase, nuestro país tiene un sistema de hidrológico bastante estable. Tenemos dos grandes eh, contribuciones de lluvia. En el norte de Chile es el invierno altiplánico. En el sur de Chile son los sistemas que vienen, ya sea los sistemas frontales, los ríos atmosféricos que vienen del Pacífico. Un río atmosférico es un sistema frontal largo, muy largo, que se desarrolla y que tiene la forma de río y por eso se llama de esa forma. Pero tenemos las lluvias que vienen del Pacífico. Eso nos genera eh, lo que nosotros llamamos clima mediterráneo, porque el anticiclón del Pacífico bloquea el paso de los sistemas frontales que vienen desde el Pacífico hacia el territorio nacional, los desvía hacia el sur. Por eso que en el verano no llueve en nuestra zona central. Y después el anticiclón del Pacífico se desplaza hacia el norte, permitiendo el ingreso de lluvia en el invierno. Entonces nosotros tenemos lluvias concentradas en los meses de invierno, pero una gran demanda del agua en los meses de verano. Y ahí dependemos de los sistemas de almacenamiento, que van a ser almacenamiento nidal, agua subterránea, lago y embalse. Pero frente al cambio climático, al fallarnos el sistema nidal, el almacenamiento nidal, aumenta nuestra dependencia del agua subterránea y eso
hemos logrado sobrevivir gracias a la tecnología, pero afecta los humedales, los ecosistemas, las vertientes y nos genera y nos ha generado nuevos conflictos sociales. Entonces, nuestra mirada en torno a la gestión del agua tiene que incorporar este entendimiento de los procesos que generan la escorrentía y por qué una alteración, ya sea por una condición climática o una mala decisión, al final va a generar un conflicto con la gente que vive en el local. Así que, bueno, nos vamos a juntar, creo que el viernes 13 a las 5 de la tarde, ahí podemos ir conversando algunas de las preguntas que le hayan salido. Eso, muchas gracias. Ha sido, espero, va a ser un gusto verlo en pantalla.